buenas noches, ¿cómo te va? Seguimos en este ciclo de palabra y hoy con una persona que durante casi 40 años se desempeñó dentro de la justicia. Fue juez hasta hace muy poquitos días y bueno, pasó a jubilarse, decidió retirarse, está jubilado ya en pocos días efectivamente. Me decía, tengo 64 años, pero llegó el momento de decir basta. Doctor José Manuel García Porta, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Cómo le va? ¿Qué dice? ¿Bien? Sí, un gusto y le agradezco la invitación. ¿Cuánto hace que no va a tribunales? No, a tribunales hace 3 días que no. 3 días. Trabajé hasta el viernes. Sí. ¿Qué se siente? Digo, uno siempre se pregunta qué se siente estar jubilado. Claro, todavía no lo pude experimentar, pero sí, por supuesto, la decisión me llevó su tiempo, hace un año que lo venía madurando. Y bueno, hasta que tomé la decisión y no es fácil, ¿no? Después de haber trabajado intensamente casi 40 años en el Poder Judicial. Pero siento como estos 3 días ya que no concurro y que hay una desvinculación prácticamente ya con el Poder Judicial, siento como que voy a recuperar la libertad de participar, la libertad de palabra, la libertad de poder insertarme también activamente en la vida civil, ¿no es cierto? ¿Por qué la libertad de palabra? ¿Hay cosas que siendo juez no puede decir? No, siendo juez hay unas ciertas limitaciones, ¿no es cierto?, en lo que uno puede decir o en lo que uno puede actuar. Bueno, ya no lo es. No soy juez. Ya no es juez, ya puede decir. No, digamos, uno puede, digamos, a veces como juez puede ser crítico o tener un juicio crítico de determinados puntos, determinados temas, pero bueno, de ahí hay que ver qué es lo que se puede decir y qué es lo que no se puede decir siendo juez. Insisto en esto, ya no es juez. No soy juez. Creo que quienes nos están mirando y escuchando, además teniendo en cuenta que usted fue tal vez uno de los jueces más conocidos por el ciudadano común, se pregunta qué es lo que no se puede decir. ¿Qué puede decir hoy de la justicia que no podía decir hace 3 días? Ya nada lo presiona, ya nadie lo controla, ya no tiene que rendir cuentas a nadie. No, lo que yo puedo, digamos, lo que recupero ahora a partir de mi desvinculación con el Poder Judicial es poder emitir algún juicio crítico, por ejemplo, de decir que, primero, que yo me he desempeñado con total independencia, absoluta independencia y sin ningún tipo de condicionamientos, ni internos ni externos. Yo creo que eso es importante, digamos, no fui servir a nadie, no tuve una conducta de servilismo, fui absolutamente independiente, tuve mis aciertos. ¿Hay jueces serviles? También pude... No, yo hablo por mí. Yo lo que digo es que yo no fui condicionado, yo fui absolutamente independiente y bueno, en las decisiones, en los casos que me tocó decidir y resolver, uno a veces hay que luchar a veces contra las mismas estructuras judiciales, ¿no es cierto? ¿Alguna vez recibió un llamado? No me diga que no. Causas trascendentes, políticos involucrados, empresarios. Yo tuve causas muy trascendentes. ¿Un llamado? Y a veces llaman, sí. ¿Llama quién? Pero muy pocos. ¿Quiénes? Muy pocos. ¿Quiénes son los que llaman generalmente? Y pueden llamar miembros de los otros poderes del Estado. ¿Llaman los políticos? Pueden llamar los políticos, pueden llamar factores del poder económico. Pero lo importante es de que uno, digamos, si bien el derecho es sentido común y por ende la magistratura o el ejercicio también es sentido común, uno muchas veces puede, de acuerdo a la elasticidad del derecho, digamos, puede resolver de distintas maneras un determinado caso. Sí, me quedo con esto de que lo llamaban. Y insisto en esto que usted dice, ahora puedo hablar, por eso le voy a pedir que diga, que hable. No. Estos llamados del poder, eran más comunes, vamos a hablar de los últimos 3 gobiernos, en gobiernos de Reutemann, de Obey, de Wiener. ¿En qué momento usted sintió que trabajó con más libertad o que nadie lo presionó o que no recibió llamados? No, yo siempre trabajé con libertad, con absoluta libertad. Los llamados estaban. Pero muy pocos, no, porque a lo mejor saben a quién llamar. Yo me he manejado con total independencia y le puedo decir que si haber tenido es muy pocos. ¿En qué gobiernos? No, eso en cualquiera de los gobiernos democráticos, pero eso digamos, no es una novedad, ¿no es cierto? Que se puede... Lo que yo le quiero decir es de que hay que luchar
para que no haya una interferencia del poder político en el ámbito de la administración de justicia. En general la hay. Y puede ser que la haya. Yo respondo de mis actos y de mis resoluciones, de los casos que me tocó decidir, ¿no es cierto? Usted puede hablar ahora del Poder Judicial como poder más allá de sus actos y resoluciones. ¿Hay injerencia de la política en la justicia? No, puede ser que la haya, puede ser que la haya. Usted vio que muchas veces hay que luchar mucho. Inclusive el presupuesto del Poder Judicial es muy ínfimo con respecto a las necesidades que se tienen, ¿no es cierto? Hoy la infraestructura es muy escasa, es muy pobre, de acuerdo a la gran litigiosidad que hay. Una cosa es la falta de plata. Entonces los elementos son pocos. Entonces hay que desenvolverse dentro de esos, de ese ámbito. Una cosa es la falta de plata y otra cosa es el llamado. Doctor García Porta, bueno, pero si en algún caso me han llamado, yo he hecho caso omiso, yo me he manejado con absoluta libertad. ¿Hubo algún caso que lo haya marcado en estos 40 años particularmente como ser humano? A ver, yo imagínese, en toda mi trayectoria como juez yo he tenido tantos casos, en la cual los conservo absolutamente, porque además yo tengo un archivo personal mío. Yo imagínese que he combatido o que he investigado desde el delincuente solitario, que sin tapujos y con un arma despoja de bienes y hasta mata personas. Tuve el delito organizado en mafias o asociaciones ilícitas, que ya no son tan marginales, sino que responden a otro ambiente y que realmente hay una organización delictiva y con medios a su disposición. He también investigado delitos económicos, tanto cometidos del sector privado como del sector público. Así que tuve una gran abanico de casos. La pregunta esas cosas que uno lo tocan, que cuando se va a dormir no puede dejar de pensar en ello. Debe haber habido algún caso que recuerde. Digo, hay casos duros. Sí, yo tuve casos duros. Uno fue hace unos años, cuando ese caso que fue tan digamos, de tanta trascendencia, cuando aparece un chico en la autopista a la altura de Coronda, donde lo mataron y lo enterraron. Lo mataron el propio padrastro, lo enterraron y después los perros arrastraban el cadáver del chico, ¿no? Yo lo he visto a los hermanitos, eso cuando fueron a tribunales y prestaron alguna declaración respecto a que ellos mismos vieron cuando enterraban a esa criatura, que era su hermano. Ese caso me llegó mucho. Me llegó también las menores, muy chicas, víctimas de delitos sexuales, también me han impactado. Hablo de víctimas de 8, 9, 10 años, padres que abusaron de sus hijas y de un nivel social no tan marginal. Los homicidios, de alguna manera, uno digamos, ya lo toma en forma más racional y más fría. Pero esos casos son los que me han... ¿Hubo momentos en esos casos en los cuales usted llegó a su casa y prácticamente no podía hablar con su mujer, con sus hijos, que lo hayan afectado en lo personal, más allá de la preocupación profesional? No, yo nunca he transferido los problemas de tribunales a mi casa. ¿Se puede hacer una división y decir...? Yo puedo hacer una división sin transferirle o sin incomodarle, aunque yo pude haberlo pensado y haber estado preocupado, sí. Yo había noches que me despertaba pensando, resolví bien, resolví mal. ¿Se sueña con esos casos? O me despertaba pensando, algunas veces sí, y otras veces pensando, resolví bien, resolví mal. Cuando usted son casos donde toca algún interés un poco fuerte, un poco importante, usted está siempre pensando si eso va a ser confirmado, si va a ser revocado. Entonces esas son cosas que a uno preocupan, porque además tiene trascendencia, extraprocesos, pérdidas de trabajo, etcétera, etcétera. Doctor, vamos a hacer un corte, enseguida vamos a continuar hablando y sobre todo quiero empezar a hablar de usted, de su futuro, de sus proyectos y de lo que pasa por su cabeza. Bueno. Enseguida volvemos.